Hay poder de Dios para nosotros aquí en la tierra. Ese es el tema de hoy. Hay poder de Dios para nosotros aquí en la tierra. Recuerdo que un día unos pastores, sobre todo un pastor, estaba involucrado buscando orar por la ciudad donde él ministra. Y con otro grupo de pastores estaban buscando la forma de contratar unas avionetas para volar sobre la ciudad y orar desde los cielos por esa ciudad. Y cuando invitó a otro pastor, yo estaba ahí. Cuando invitó a otro pastor, le dice: ¿por qué no te unes? Dijo. Y aquel pastor le dijo: ¿qué dice la Biblia? Y él dijo: ¿qué dice de qué? ¿Qué dice de esto? Dijo: la Biblia dice: lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Ahí me hizo gracia, pero tenía razón. Tenía razón. Es decir que no hay más efectividad en los aires. Si rentas una avioneta para orar por la ciudad en los aires, no hay más efectividad que si lo haces en la tierra, que si lo haces en tu cuarto. Porque realmente hay poder de Dios para nosotros aquí en la tierra. Ahora, si alguien quiere hacerlo para tener mejor vista de la ciudad y estar más consciente de los problemas, de los rincones, de los barrios por los cuales hay que interceder y que pedir, amén. Yo no estoy en contra de eso. Yo no estoy en contra de que vuelen en los aires orando por la ciudad. Yo no estoy en contra de eso. Lo que sí sé es que no hay más poder. Eso sí sé, no hay más poder. Pero si es para identificar barrios, para visualizar áreas geográficas y estar consciente de esa ciudad, bueno, amén. Pero realmente hay poder de Dios para nosotros, estando nosotros aquí en la tierra. Yo debo de saber eso, que hay poder. Diga conmigo: hay poder. Porque el poder es para nosotros. Alguien estará quizás pensando en que cuando llegue al cielo va a tener poder, pero Dios quiere que el poder lo manifiestes aquí en la tierra. Alguien está pensando quizás que cuando llegue al cielo, entonces va a poder experimentar la victoria sobre el diablo, pero allá no va a haber diablo, allá no va a haber enemigo, allá no va a haber maligno. La victoria tenemos que experimentarla aquí en la tierra sobre el diablo, tomar autoridad sobre ello. Entonces, poder de Dios para nosotros aquí en la tierra. El versículo 13, que es donde inicia este párrafo, dice que cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Y entonces ese poder de Dios está en conocer adecuadamente la voluntad de Dios para nosotros. Es decir, que aquí a estos o de los que estaban hablando, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, unos dicen que eres un profeta, que eres Elías, que eres Jeremías, que eres alguien de ellos. Y para ellos, los que decían esas cosas, no había la manifestación del poder de Dios. Dios quiere que su poder se manifieste sobre nosotros aquí en la tierra. Aquí es donde nosotros necesitamos el poder de Dios manifiesto, y para eso debo de creer adecuadamente. Y ahí dice que les dice: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo. Y ahí está la revelación. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió y le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces yo debo de abrirme a una revelación de parte de Dios. El que cierra su corazón, él no experimenta. Ojalá no me escuchen los hermanos de Colombia, pero ahora que fui a Colombia me dieron a comer cuy, ratitas. Yo les digo ratitas, aunque no son las ratitas de cocina que conocemos nosotros, pero es una ratita bonita, pero es una ratita de cualquier manera. Y yo no experimenté lo bueno de esa comida porque yo cerré mi mente. Me dijeron: vamos a comer cuy. Yo dije: bueno, pues realmente yo estoy tan bendecido que yo como casi cualquier cosa. Es una grande bendición. Yo como casi cualquier cosa. Entonces fuimos a comer. La carne creo que no tenía mal sabor, estaba bueno, pero el simple hecho de una ratita. Y entonces cerré la mente. Lo primero que cerré fue la mente. No pienses nada.
Nada. Mi esposa dice que ella no me miraba, que yo me chupaba los huesitos, decía. Y como que ella se preguntaba, ¿y cómo le hace, verdad? Para estar haciendo eso. Pero lo primero que cerré fue la mente. Cuando los hermanos me preguntan, ¿y a qué sabe? Le digo, no sé, porque también cerré el paladar también. También lo cerré. No. Ahorita no es hora ni de pensar ni de sentir. Pero cuando alguien cierra, no puede recibir. Y aquí dice esta revelación: no te la dio carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces yo debo de abrirme a la revelación de Dios, abrirme a que Dios me dé algo a mí. Y cuando yo me abro para que Dios me dé algo, yo debo de hacer a un lado los impedimentos, lo que quiere impedir que yo reciba. Yo debo de recibir con una mente abierta. Le pudiera dar razón a qué sabe el cuy si hubiera abierto mi paladar. Le pudiera dar razón porque hubiera abierto mi ser para ver a qué sabe eso, pero como no lo abrí, entonces no le puedo dar razón. Pero cuando pensamos en la revelación de Dios, Señor, yo no quiero poner impedimentos, yo quiero quitar los impedimentos de manera que yo reciba el poder de Dios para nosotros aquí en la tierra, que es el punto de este día, aquí en la tierra. No necesito hacer grandes cosas, el poder de Dios está a mi disposición. Ese poder está para los que reciben la revelación de Dios en Cristo Jesús. Los que pueden recibir la revelación, los que dicen, sí, Señor, yo abro mi corazón. Por ejemplo, ahí en Marcos capítulo 16, dice, estas señales seguirán, pero dice que a los que creen. Diga conmigo, a los que creen. Dice el versículo 17. Marcos 16, 17. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque vean algo mortífero no les hará daño. Dice, sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Pero dice que estas señales acompañarán a los que han creído, a los que creen, a los que reciben. Yo debo de abrir mi corazón a recibir. Yo debo de luchar porque la incredulidad no tome control de mi vida. Porque la incredulidad es un espíritu que quiere impedir que yo crea. Pero cuando yo creo, cuando yo abro mi corazón, Señor, recibo tu revelación. ¿Por qué los sacerdotes del tiempo del Señor Jesús no recibieron la revelación? Porque cualquiera pensaría, bueno, los que deberían de saber son los sacerdotes. Pero sin embargo a ellos no les entró la revelación porque ellos cerraron su corazón a pesar de lo que sabían. Por eso en Mateo capítulo 2, en el versículo 4 quizás, dice que reuniéndose todos los principales sacerdotes, Mateo 2, 4, reuniéndose todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Les preguntaron a los que sabían. Por eso si tú dices, bueno, si esto fuera verdad, lo del evangelio, los sacerdotes lo sabrían. Los líderes religiosos lo sabrían. Los que estudiaron en los seminarios lo sabrían. Pero fíjese que ahí dice el versículo 4 que reunieron a los sacerdotes, a los principales y escribas del pueblo e indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo, y ellos acertadamente dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. La declaración es correcta, pero usted no mira que los sacerdotes vayan a indagar, que hagan lo que hicieron los magos del oriente, que salieron, dejaron su casa, dejaron su tierra, dejaron sus cosas para poder ir e investigar ese fenómeno tan grande que había sucedido, que había nacido el Cristo, el Rey de los judíos, el Salvador de la tierra. Los sacerdotes sabían. Herodes preguntó adecuadamente. Herodes dijo, bueno, ellos deben de saber. Les preguntó y dijeron, bueno, en Belén de Judea, porque así está escrito. Pero no reaccionaron porque ellos no abrieron su corazón. El punto, mis hermanos, en el evangelio y para manifestar y experimentar el poder de Dios aquí en la tierra es abrir el corazón a Dios.
abrir el corazón a Dios. Tú estás aquí porque le has abierto tu corazón a Dios. Por eso, mi hermano, no porque seamos más inteligentes que los demás, no porque seamos mejores que los demás, no, simplemente abrimos el corazón a Dios. Y entonces en Mateo 16 dice Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús dijo: este poder es para los que reciben la revelación, para los que confiesan esa revelación. Diga conmigo: confesar esa revelación. Porque yo confieso lo que creo. Por eso, si yo hablo con una persona que solamente se pasa todo el tiempo mirando noticias y ha llegado al punto donde él cree lo que mira en las noticias, solamente te va a decir eso. Y te lo va a decir convencido. Y te va a decir: sí, así es. Yo lo oí en las noticias, así dijeron. ¿Por qué? Porque esa fue su fuente de información. Pero cuando nosotros recibimos la revelación de quién es Cristo Jesús, también nosotros confesamos. Y Él confesó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor Jesús dijo: eres bienaventurado. Eres bienaventurado porque esta es una revelación divina. Esa es una revelación solamente para aquellos que abren su corazón. Y el versículo 18 le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces está hablando de una iglesia vencedora, de una iglesia con poder. Una iglesia que Dios quiere que experimente el poder de Dios aquí en la tierra. Es decir, aquí en la tierra las puertas del Hades o las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo Jesús. Si la iglesia de Cristo Jesús tiene revelación de quién es Cristo, de quién es el Señor, una iglesia vencedora. El poder de Dios para nosotros es aquí en la tierra. Aquí debemos de mirarlo, aquí debemos de experimentarlo. El versículo 19 dice: yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra. La iglesia, o esta es una iglesia que desde la tierra tiene efecto en el cielo. Es decir, que las cosas antes de que sucedan en la tierra, suceden en el cielo. Antes de que se manifieste una bendición en la tierra, se manifiesta en el cielo. Es decir, que una persona puede ser que no se manifieste la bendición sobre ella porque hay una nube negra y seres espirituales de maldad que están deteniendo esa bendición sobre la persona. Pero cuando en los cielos quitan eso, es quitado eso, entonces las cosas suceden en la tierra. Por eso dice: yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Cualquier cosa que pase en la tierra primero pasa en los cielos. Desde aquí ato o desde aquí desato, porque sigue diciendo: y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Una iglesia, repito, que tiene poder. Pero tiene poder aquí en la tierra, en tu casa, en tu trabajo, reunidos en este lugar. Aquí es donde nos reunimos, aquí es donde nos ponemos de acuerdo, aquí es donde oramos, aquí es donde ejercemos la autoridad. En Josué capítulo 10, yo lo quiero llevarte es a que tú tienes poder aquí en la tierra de parte de Dios. En Josué capítulo 10, versículo 12, cuando Israel está peleando contra los amorreos y están persiguiendo a esos 5 reyes, y se necesita una ayuda de Dios para ganar. Y dice el versículo 12, dice que entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de Israel. Diga conmigo: en presencia de Israel. Y es que hablar en secreto es fácil, pero declarar las cosas abiertamente. Por eso el Señor Jesús dijo: el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Porque las cosas se hacen en público. En público. Que la gente sepa, que la gente oiga, pero no solamente la gente, sino los seres espirituales. Y en tu voz debe de haber una convicción de lo que tú estás declarando. Y entonces Josué, en presencia de todo Israel, de los hijos de Israel, dijo: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Versículo 13: y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la nación se vengó de sus enemigos.
Dice, ¿no está esto escrito en el libro de Jacer? El sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse como por un día entero. Fíjese que Josué oró conforme a la voluntad de Dios y las cosas sucedieron. Diga conmigo, conforme a la voluntad de Dios. Es decir, que tú me dirás, pastor, y si yo oro que el sol se detenga, ¿se va a detener? Si es la voluntad de Dios, sí. La pregunta es, ¿para qué quieres que se detenga? Pero si tú dices, pastor, ¿y Dios quiere que yo confiese a Jesús como Señor y Salvador? Claro que sí. ¿Y va a hacer efecto? Claro que sí, porque esa es la voluntad de Dios. Y si yo confieso que estoy bendecido en Cristo Jesús y que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia del Señor, ¿va a suceder? Claro que sí. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Josué experimentó el poder de Dios aquí en la tierra. No tuvo que elevarse en un aeroplano. No tuvo que hacer grandes cosas, excepto estar dentro de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que los amorreos fueran exterminados, que Israel se vengara de sus enemigos, que Israel obtuviera victoria. Y para ello se necesitaba que el sol se detuviera, como por un día entero. ¿Se imagina? 24 horas más de sol, sin que el sol se mueva. Pero fue Dios haciendo caso, fue Dios, hermano, manifestando su poder a las palabras de un hombre. Por eso cualquier cosa que tú te das cuenta que es la voluntad de Dios, que eso es importantísimo, darnos cuenta cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que yo esté bien. La voluntad de Dios es que tú estés bien. La voluntad de Dios es que vivas en victoria. La voluntad de Dios es que tú seas sanado. La voluntad de Dios es que tú seas libre. Y cuando lo confiesa, Señor, yo confieso mi libertad, yo confieso mi bendición. Y entonces dice que el sol se detuvo, versículo 14, y ni antes ni después. Hubo un día como aquel, cuando el Señor prestó atención a la voz de un hombre, porque el Señor peleó por Israel. Dios prestó atención a la voz de un hombre. Y entonces el poder para Josué se manifestó aquí en la tierra. Simplemente creyó. Por eso es importante lo que creo, es importante lo que digo, es importante que yo esté en la voluntad de Dios. Por ejemplo, ¿por qué Dios prospera económicamente a su iglesia? Para hacer un propósito de Dios. Porque el propósito de Dios es que el evangelio sea predicado por todo el mundo, a toda criatura, a todo ser viviente. Debe de meterse el evangelio por todo el mundo. Y el pueblo de Dios está tomando control, gracias a Dios, de internet, de radio, de televisión, pero para todo ello se necesita dinero. Y entonces, ¿qué hace Dios? Prospera a su iglesia. ¿Por qué? Porque Dios quiere que su iglesia sea egoísta, sea avara. No, porque Dios sabe que hay un propósito suyo en la tierra. Y entonces yo le digo, Señor, yo sé que tú me vas a prosperar. Yo sé que voy a prosperar en el nombre del Señor, porque hay un trabajo de Dios que hacer aquí en la tierra. Hay un trabajo donde, Señor, tu nombre va a penetrar, Señor, en todo lugar. La Biblia dice en Proverbios que el rico tiene muchos amigos y dice que al pobre aún sus hermanos lo desprecian. Eso lo dice la Biblia, no lo dice el libro del Mormón, lo dice la Biblia. Y eso es verdad. Cuando yo entiendo y creo, sí, Señor, tú vas a prosperar. Si Josué hizo que se detuviera el sol por un día, porque había un propósito de Dios. Dios es el que detuvo ese sol. Entonces, Dios prestó atención a la voz de un hombre. En Juan capítulo 2, vaya conmigo en Juan capítulo 2. ¿Qué quiero decirte? Que no necesitas hacer cosas extraordinarias. El poder de Dios está para ti aquí, hoy. No más de que recibas. Dice Juan capítulo 2 versículo 1 que al tercer día se celebró una boda de Caná de Galilea y allí estaba la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Pero María dijo a los que servían, haced todo lo que Él os diga. Y ahí encontramos el milagro de un poder que se manifestó en la tierra solo porque alguien tuvo fe. María llegó a la conclusión de que había un momento en el cual manifestar el poder de Dios.
Es decir, que María miró que Jesús empezó a predicar, empezó a tener discípulos y dijo, Jesús nació por voluntad de Dios. Jesús trae un propósito. Y ahí cuando le dice, mira, se acabó el vino. Y en una boda debe de haber vino. Diga conmigo, debe de haber vino. Porque yo creo que si la Biblia dice que hay que alabar a Dios con cuerdas, en la iglesia tiene que haber guitarra. Si Dios dice en la Biblia que hay que alabar a Dios con trompetas, yo creo que debe de haber trompetas. Si la Biblia dice que hay que alabar a Dios con címbalos resonantes, tiene que haber címbalos. Y entonces cuando yo entiendo, en una boda debe de haber vino. Y aquí está el Señor. Diga conmigo, aquí está el Señor. Y entonces puedo pedir conforme a la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Y Dios va a proveer. Diga conmigo, Dios provee. Yo creo, Señor, tu poder aquí en la tierra. Y entonces las cosas empiezan a suceder. El poder de Dios empezó a mover. ¿Qué había ahí? Tinajas de agua para el rito de la purificación. Solo que había un problema. Esas tinajas deberían de estar llenas y estaban vacías. El rito de la purificación era lavarse con esa agua. Tenía que haber agua. Sin embargo, no había agua. Y entonces el Señor Jesús dijo, no podemos hacer nada así. Yo hago lo mío, pero ustedes tienen que hacer lo de ustedes. Y entonces dijo, llenen esas tinajas de agua. Entonces llenaron las tinajas de agua y el Señor Jesús hizo el milagro. Por eso nosotros debemos de hacer lo que nosotros tenemos que hacer humanamente. Lo que nosotros podemos hacer. ¿Qué puedes hacer tú? Hablar, declarar la palabra de Dios, aportar económicamente, hacer tu parte, hacer lo tuyo. Mire, cuando extendimos este lugar, fueron obviamente más de $100,000 ya en la segunda fase de lo que se hizo. Cuando los invité a aportar económicamente, que les dije aportemos de 5,000 por familia, los que puedan, opcional, voluntariamente. Sí se juntaron como unos, ¿qué sé yo? Unos $65,000 de 65, 70, no pasó de $75,000 de todo lo que se juntó de los que aportaron 5,000. Pero Dios se encargó del resto. ¿Qué quería Dios? Que nosotros hiciéramos lo nuestro, nuestra parte, amén. Y Dios hizo lo demás, empezó a llegar, se empezó a juntar, empezó a aparecer. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos nuestra parte, lo que nosotros queremos, lo que nosotros podemos hacer. Y entonces ellos tuvieron que llenar las tinajas de agua y el Señor Jesús hizo el milagro, pero fue el poder de Dios aquí en la tierra. Fue el poder del Señor moviéndose. Dice que le dijo que mujer, que nos va a ti y a mí, pero entonces su madre dijo a los que servían, haced todo lo que Él os diga. Hicieron eso y miraron el poder de Dios. En Romanos capítulo 10, no se te olvide el punto. El punto es decirte que el poder de Dios es aquí en la tierra. Y que hay poder de Dios para nosotros aquí en la tierra. ¿Te atreves a creerle? Ojalá te atrevas a creerle. Señor, tu poder. Dios no depende de cosas terrenales. Dios depende de que caminemos con fe. Dice Romanos 10:5, dice, porque Moisés escribe que el hombre, ¿estamos ahí? Porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley, vivirá por ella. Pero la justicia que es de la fe, dice así, mire lo que dice, la justicia que es de la fe. ¿Cuántos tenemos fe? La justicia que es de la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para hacer bajar a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Entonces no pensar que necesitamos subir a las alturas físicas para atraer el poder de Dios. Si el poder de Dios está aquí contigo, mi hermano. Dios puede cambiar una vida. Dios puede transformar. Dios puede dar vuelta, hermano, al disco completamente. Pero yo tengo que hacer lo mío. Y no puedo estar pensando, bueno, si pudiera subir al cielo.
o si pudiera descender a donde Cristo bajó. Por eso quizás aquellos que están esperando tocar fondo para entregarle su vida a Cristo están haciendo mal. ¿Por qué? Porque no necesitas pasar por eso. Si pasas por eso es porque no hiciste caso a la primera. Algunos están esperando tocar fondo y muchos tocamos fondo, pero no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que la palabra de fe estuviera en ti, que decidieras sin tocar fondo. ¿Quién subirá al cielo? ¿Quién descenderá al abismo? No, dice ahí la justicia que es de la fe, no dice así, sino que dice el versículo 8, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. El poder Dios lo puso aquí, cerca de nosotros. Si yo te dijera, mi hermano, la solución está cerca de ti. Pastor, pero es que se me hace imposible a mí. La solución está cerca de ti. Dios puso el poder cerca de ti, está a la mano. Está donde tú sí puedes alcanzarlo. Dios no te puso cosas imposibles, ni te puso cosas grandes que hacer. Recordemos aquel Naamán sirio cuando él estaba buscando la limpieza de su lepra. La lepra es mala, la lepra te aísla de la gente. La lepra daña a la persona, no solamente físicamente, sino que la daña emocionalmente también. Emocionalmente son retraídos. Emocionalmente tratan de esconder. Yo no trato de esconder, Señor, tú sabes las cosas, Señor, ¿para qué trato de esconder? Y entonces él está buscando la sanidad a su lepra. Y va con el profeta. Y el profeta le envía un mensajero y le dice, ve, dile que se meta 7 veces al Jordán. Se le hizo demasiado fácil. Y eso es lo que tengo que hacer. Meterme 7 veces al Jordán, sumergirme 7 veces al Jordán. Y se fue enojado. Dijo, yo pensaba que él vendría, pondría su mano sobre la lepra, invocaría el nombre de su Dios y un milagro pasaría. Pero entonces cuando iba enojado, sus siervos le dicen, mi Señor, si te hubiera pedido algo difícil, ¿no lo harías? ¿Cuánto más cuando te dice, ve y sumérgete 7 veces en el Jordán? Y aquel hizo caso. Fue y se sumergió 7 veces en el Jordán. La primera vez, la segunda, la tercera, la cuarta. Quizás les decía, ya ven, les dije que no iba a pasar nada. Pero a la 7ª vez sucedió el milagro. Su carne se volvió como la carne de un niño, algo que humanamente era imposible. Quiero decirte que lo que humanamente es imposible, el poder de Dios lo puede hacer. Y Dios no lo puso en algo imposible, lo puso cerca de ti. Por eso la justicia que es de la fe no dice, ¿quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo? ¿O quién descenderá al abismo para hacer subir a Cristo? La justicia de la fe dice, cerca de ti está la palabra. Lo que tú digas, lo que tú declares, son cosas sencillas que hacer, y que lo único que te puede impedir que lo hagas es, hermano, la detención de tu corazón, el que no estás convencido de hacerlo. Dice el versículo 9 que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, mire lo que dice, cerca de ti está la palabra de fe, la palabra que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Qué obra de poder tan grande la salvación, mi hermano. Qué obra de poder tan grande, que alguien que se iba a ir por una eternidad al infierno sea salvo, sea libre. ¿Qué cosa hizo? ¿Grandes cosas? No. Solamente creyó en su corazón y confesó a Jesús como Señor y como Salvador. Creyó que Dios Padre le levantó entre los muertos. No es difícil. Diga conmigo, no es difícil. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Llevar mi carga, llevar mi yugo. Dice, ¿qué será? Mateo 11, 28, quizás. Dice que el yugo es fácil, la carga es ligera. Versículo 28. Mateo capítulo 11, versículo 28. Dice que Jesús dijo, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Y es que el poder lo tiene el Señor.
Diga conmigo, el poder lo tiene el Señor. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Quizá alguien diga, pastor, pero es muy difícil descansar. Descansar físicamente, descansar espiritualmente, descansar emocionalmente. Quizás alguien diga, es que es imposible. Te doy una palabra, sí es posible. Sí es posible descansar. Sí es posible, hermano, que tú descanses. Es el Señor el que lo hace. Cuando el Señor Jesús encuentra a aquellos pescadores, encuentra a Pedro, encuentra a Andrés, y les dice, venid en pos de mí. Pero les dice, yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Me gusta la palabra yo haré. Ahí yo descanso, mi hermano. Señor, es que yo no sé predicar. Y él dice, yo haré. Señor, pero es que no soy tan sabio. Yo haré. Señor, no tengo mucha fuerza en lo que digo. Yo haré. Descanso. Él lo hará. Él hará las cosas. Yo haré que seáis pescador de hombres. Y entonces le dice ahí, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice el versículo 29, tomad mi yugo. Y tomad, es que no te lo van a poner a fuerzas. Tú lo puedes tomar, yo lo puedo tomar. Es algo sencillo. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Entonces, Dios está diciendo, lo que tú tienes que hacer es algo sencillo. Lo primero, venir a mí. Lo segundo es que debes de tomar mi yugo. Debes de aprender de mí. Diga conmigo, aprender. Yo quiero aprender del Señor. Y entonces en Romanos 10, el versículo 9 que dice, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que en él cree no será avergonzado. Y entonces hay un poder que dice la Biblia que está dentro de nosotros. ¿Por qué dentro de nosotros? Porque tenemos el poder de atraer a Cristo Jesús a nuestro corazón. Versículo 12, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Dios es rico en poder para todos los que le invocan. Si yo me rindo al Señor y le digo, Señor, aquí está mi vida, Señor, y Dios dice, mi poder es para ti, ¿qué tengo que hacer? Confesar, invocar, venir al Señor, dejar que su poder se manifieste en mi vida, permitir que el poder de Dios se manifieste en mi vida. Es como la bendición económica. Mire, yo cuando yo entendí que Dios quería bendecirme económicamente, yo le dije, Señor, yo permito que me bendigas económicamente. Yo doy permiso. Entendí que yo no había dado permiso. Yo con mi teología, con mis pensamientos, con cosas que me detienen. Y cuando yo entendí, dije, Señor, yo permito. Yo doy permiso de que me prosperes. Yo doy permiso de que me levantes. Yo doy permiso de que tu poder se manifieste en mí. Tú tienes que abrirle tu corazón a Dios para que el poder de Dios se manifieste en tu vida. Porque no somos robots. Somos seres humanos, hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y nosotros permitimos o no permitimos. Pero eso dice, lo que ates en la tierra será desatado en los cielos. Lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Otra versión dice, lo que declares como legal en la tierra será declarado como legal en los cielos. Y lo que declares como ilegal en la tierra será declarado ilegal en los cielos. No, es que a mí Dios no me puede salvar. No, a mí no, porque yo he hecho muchas cosas malas. Ya declaré ilegal. Y en los cielos es declarado ilegal que yo sea salvo. Pero cuando yo digo, sí, Señor, creo. No importa lo que yo haya hecho, creo. Recibo. Lo que declares como ilegal en la tierra será declarado como ilegal en los cielos.
Si tú tienes dicho, por ejemplo, los ricos ya están completos en el mundo, ¿para qué queremos más ricos en el mundo? Yo así estoy bien. Tú ya declaraste que es ilegal que tú prosperes. Y en los cielos va a ser declarado ilegal que tú prosperes. Pero cuando tú declaras legal, sí, yo puedo prosperar. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios. Porque Él se hizo pobre para que yo fuera rico. Porque Dios puede hacer que toda bendición abunde sobre mi vida. Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos creen que para Dios no hay nada imposible? Nada, mi hermano. Nada, absolutamente nada. Y entonces yo recibo. Y entonces debo de entender que Dios quiere que yo permita para que yo pueda recibir. Y en Mateo capítulo 18, porque el Señor es rico, abunda en riquezas para los que le invocan. Y en Mateo capítulo 18, versículo 15, Mateo 18, versículo 15, dice: si tu hermano peca, mira el poder de la unidad aquí en la tierra. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Y ahí está el poder de la unidad. A veces nos quejamos. A veces nos quejamos de situaciones, de un hermano, de una hermana, de lo problemático que pueden ser. A veces hasta el cónyuge en la congregación. Y lo que la Biblia dice es que ve y habla con él a solas. Dice, ve y repréndelo a solas, tú y él. Pero si no te escucha, si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, lleva contigo a 2 o más. Lo único que tengo que hacer yo para ver el poder de Dios es, hermano, tomar los pasos que la Biblia dice que yo haga. Por supuesto, cuando voy a hablar con él, por primera vez él y yo solos, tengo que hablarle en amor y en paz. Amén. Y si no me escucha, llevo a otros 2. Tenemos que hablarle en armonía, en paz y llamando a la paz. Y si no escucha, dice, dilo a la iglesia. Y si rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Y entonces dice el versículo 18, en verdad os digo, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Entonces el poder es para que las cosas sucedan en el cielo. Cuando yo hago cosas aquí, suceden cosas allá. Yo te voy a decir algo, cualquier problema que tú tienes aquí en la tierra, el asunto no está aquí, el asunto está allá. Está allá en los cielos. A veces lo que tenemos que hacer es bendecir. Cuando alguien te persigue, la Biblia dice, orar por los que os persiguen, bendecir a los que os maldicen. Espero que tú no estés maldiciendo al presidente de los Estados Unidos, mi hermano. Yo espero que tú lo estés bendiciendo. Padre, en el nombre de Jesús, ayuda a ese hombre. A veces está medio loco, pero Padre, en el nombre de Jesús, ayúdalo, Señor. Ayúdalo, Señor. Tengo que hacer lo mío. ¿Para qué? Para que haya un poder que se suelta en los cielos. Dice el versículo 19, además os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, diga conmigo ponerse de acuerdo, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Una cosa que yo he mirado en la tierra, en el ministerio, es que los matrimonios que se pasan, perdóneme la palabra, por favor, le ruego me perdone la palabra. Los matrimonios que se pasan como perros y gatos, hermano. ¿Sabe lo que es la palabra, verdad? Peleando todo el tiempo, no les rinde el dinero. Yo lo tengo no comprobado, lo tengo súper comprobado. Todos los matrimonios que se pasan peleando todo el tiempo, no les rinde el dinero. Pero si te pones de acuerdo con tu cónyuge, vamos a caminar en paz, vamos a caminar en armonía, nos vamos a poner de acuerdo y vamos a pedirle al Señor que prospere nuestras vidas. Todo lo que dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio, dice el versículo 20. Pero si
dos se ponen de acuerdo. Ponte de acuerdo con él. Ponte de acuerdo con ella. Por eso el Señor prospera esta congregación, pero hay que ponernos de acuerdo. Por eso comer juntos es maravilloso, mi hermano. Yo alabo a Dios porque comamos juntos continuamente. Es algo espiritual, no es algo natural. No es solamente saciarnos de comida física, es algo espiritual que está pasando en los cielos. Y ahí en los cielos dicen, prosperen esa congregación. Prosperen esas vidas, ayúdenlos, porque caminamos en armonía. Y entonces caminemos realmente en armonía, porque ahí dice, después de que dice que si tu hermano peca, repréndelo a solas, o después lleva a otros 2 o 3, después con la iglesia, y que lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Dice que si 2 se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice, ahí estoy en medio de ellos. Entonces el diablo le tiene pavor a una iglesia unida, mi hermano, o a un matrimonio unido. Un matrimonio que está unido, tarde o temprano va a ver la gloria de Dios. En Lucas 20, dice el versículo 21. Que Jesús entonces, Lucas 20:21, Jesús entonces les preguntó otra vez, Jesús entonces les dijo otra vez, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Versículo 22. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibir el Espíritu Santo. Y entonces dice, a quienes les perdone los pecados, les son perdonados, a quienes les retenga los pecados, estos les son retenidos. Y es el poder que tiene la iglesia aquí en la tierra. Yo voy a volver a repetirlo. Hay poder de Dios aquí en la tierra. No necesitas subir al cielo. Mire, como el que piensa que prosperar económicamente tiene que haber ido a la escuela, tiene que haber cursado cursos de universidad y todo eso. Yo creo en el estudio porque es una herramienta que Dios nos da. Pero no es una garantía de que vas a estar bien en la vida. La garantía es de que yo haga la voluntad de Dios. Si Dios te dio la oportunidad de estudiar, ve a estudiar, atiende a eso. Pero si no tuviste la oportunidad de estudiar, Dios te puede prosperar en cualquier terreno, de cualquier manera. Y entonces cuando yo creo en el poder que la iglesia tiene aquí en la tierra, Señor, gracias por tu poder aquí en la tierra para salvación, para liberación, para prosperidad, para cualquier cosa que yo necesite. Y entonces dice ahí que ese poder está al ser enviados y que al predicar les estamos remitiendo o perdonando los pecados a la gente. Por eso es necesario que la gente oiga la palabra. Hay un poder en el mensaje de Cristo Jesús. Hay un poder en el mensaje de Cristo Jesús. Un poder tan grande que va a romper ataduras, mi hermano. A mí me rompió las ataduras del alcoholismo. Y no solamente eso, ese fue el inicio solamente. ¿Cuántos les han roto la atadura de la tacañez? A mí sí. A mí sí. Mire, cuando tú permites que el Señor rompa eso, ya no va a ser tacaño. Y el primero que va a decir es tu cónyuge. Este ya no es tacaño. No, antes sí. Para sacarle algo a ¿cuándo? Pero cuando tu cónyuge dice, no, este ya cambió. Ahora sí es generoso. Porque el evangelio tiene ese poder. No solamente rompió en mi vida el alcoholismo, no solamente rompió los vicios, también puede romper en tu vida el que no seamos tan simples, hermano. Pero tenemos que permitir que rompa eso. Señor, yo no quiero ser así de simple, Señor. Les decía que ahora que fui a Colombia, ya los hermanos se saludan de abrazo y de beso. Aquí a veces nos quejamos que ni nos saludamos siquiera. Ni de mano, el hermano no me saluda, pasa por un lado y ni me saluda siquiera.
¿Qué será de abrazo y de beso, hermano? Pero cuando digo, Señor, rompe eso, Señor. Rompe, que se ha roto eso en mi vida, porque tu poder está hoy aquí en la tierra. Y entonces cuando nosotros predicamos el evangelio, nosotros les estamos remitiendo quiere decir enviando los pecados, porque estamos predicando. Dice, y al que se los retengas, le serán retenidos. ¿Cómo se los puedo retener? Al no predicar. Muchas veces Dios te mueve voy a decir de esa manera, tal vez no sea correcto, ¿verdad? Te mueve el gusanito dentro de ti de que hables la palabra de Dios. Te mueve dentro de ti. Pero puede ser que tengas pena y aquella persona necesita la palabra de Dios. Tú eres el encargado de perdonarle los pecados o de no perdonárselos. No estoy hablando desde el punto de te perdono los pecados, no estoy hablando de eso. Estoy hablando desde el punto que cuando tú predicas, le estás remitiendo los pecados a la persona y tú puedes salvarlo. ¿Sabe que mi predicación los salva a ustedes? Por ejemplo, les predico de que nos amemos unos a otros. Esa predicación te puede salvar de tantos problemas, mi hermano. Te puede salvar de enfermedades. Te puede salvar de ataduras demoníacas. Mi predicación te está perdonando los pecados o te los está reteniendo. Y cuando yo digo, sí, Señor, yo quiero ser útil en tus manos para perdonar o para remitir, pero es un poder de Dios aquí en la tierra. Y si yo dijera, no, que venga un ángel del cielo, Dios dice, no, tú. Señor, tú dile. No, tú. Porque a veces decimos eso, ¿verdad? Señor, tú diles. Es como el pastor que no quiere predicar de prosperidad económica. Dijo el ¿dónde lo leí? ¿O dónde lo escuché? ¿O dónde? El apóstol Arturo de México dijo que el apóstol Víctor Garduño, cuando llegó a llamada final, le dijo al apóstol Otto, yo quiero predicar de todo, solamente no quiero predicar ni de ofrendas, ni de diezmos, ni nada de eso. Y le dijo, bueno, hijo, si tú quieres que tu gente esté pobre, que esté acabada y que nunca prosperen, no les prediques eso. Y tuvo que empezar a predicarles eso, diezmos, ofrendas, dádivas, honrar a Dios, porque eso es lo que te ayuda. Porque si no, uno le está reteniendo los pecados, le está reteniendo la pobreza a la gente, porque el poder está aquí. Pero si yo dijera, no, Señor, yo no quiero predicar de eso, Señor, tú dile, Señor. Por favor, los que me escuchan por las redes sociales, predicadores, nunca hagan eso. Tú dile, Señor. Es que yo no quiero decirles, tú dile, Señor. Dios va a decir, ¿y tú? El poder de Dios está aquí. Y está fácil. Solamente que nosotros nos animemos a hacer la voluntad de Dios. Digamos, sí, Señor, voy a hacer tu voluntad. El punto de esta tarde, yo termino. El punto de esta tarde, mis amados, es que el poder de Dios está aquí. No necesitas subir al cielo. No necesitas descender al abismo. No necesitas hacer grandes cosas. Lo único que necesitas hacer es hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Termino, Mateo, capítulo 16, versículo 19. Pasa el grupo de alabanza. Hay poder de Dios para nosotros aquí en la tierra. Tú tienes el poder. Tú tienes el poder. Voy a repetir lo que dije hace poco. Estaba lloviendo, no podíamos usar esos baños por causa de la plomería allá afuera, no se podía hacer. Yo estaba aquí en la iglesia, creo que fue un día jueves, y estaba escuchando una predicación de un siervo de Dios. Estaban recogiendo ofrendas para un proyecto, y entonces yo agarré, me metí ahí y ofrendé $1,000. Y dije, Señor, le dije al Señor, Señor, esta ofrenda es para que esa plomería de afuera se haga. Ya me cansé de estar esperando a que deje de llover. Se tiene que hacer esa plomería. Y agarré los $1,000. Esta ofrenda es para que yo doy esta ofrenda a este ministerio, porque quiero que esa plomería ya se haga. Eso fue el jueves. El día viernes me dijo Arturo, mañana van a venir los de la plomería. Dije, Señor, si estaba tan fácil, si el poder no está a ir al cielo o descender al abismo, está cerca de ti. Ahí ha estado la solución todo el tiempo a un lado de ti. Todo el tiempo.
Él me dijo, mañana vienen los de la plomería. Vinieron el sábado, vinieron el domingo, y cuando salimos el domingo estaba un tremendo aguacero, pero aguacero. Y cuando los miré trabajando abajo del agua, dije, Señor, solamente tú puedes hacer esto. Pero el poder está aquí en la tierra. Amén. El poder está aquí en la tierra, ahí cerca de ti, y tú puedes mirar la mano y el poder de Dios. Y no son grandes cosas, es solamente hacer la voluntad de Dios. Padre Celestial, te damos gracias y te bendecimos. Y gracias, Señor, por prosperar la obra de nuestras manos. Reconocemos, Señor, que aquí está el poder tuyo, Señor. Aquí está el poder tuyo para ayudarnos todos los días y en todo lo que nosotros necesitamos. Gracias, Señor. Padre Celestial, queremos caminar en orden. Queremos caminar, Señor, honrándote. Queremos, Señor, hacer lo que nosotros debemos de hacer. Señor, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos. Señor, gracias, Padre Celestial. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por habitar en medio nuestro. Gracias porque tu poder es para mí. Mi hermano, el poder de Dios es para ti. El poder de Dios es para tu vida. Es para que tú lo experimentes, para que tú seas transformado. Dile, Señor, aquí estoy, yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga, Señor. Te bendigo y te doy la gloria y la honra y el honor y la alabanza. Te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudando. ¿Crees, hermano? ¿Crees que el poder de Dios está para ti? ¿Crees que el poder de Dios realmente está para tu vida? Que realmente Dios quiere que tú lo experimentes. No está lejos de ti, está cerca de ti. Llénate de Dios. Encuentra el impulso de Dios en tu corazón. Los impulsos del diablo son para alejarte de Dios. Los impulsos del diablo son para no caminar con Dios, son para no honrar a Dios. Pero los impulsos de Dios son para tu salvación, son para que el poder de Dios obre en ti, para que la vida fluya, el poder de Dios fluya. Padre, te adoramos y te bendecimos, Dios. Sí, Señor. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Es Dios el que puede cambiarte, mi hermano. Es Dios. Es el poder de Dios obrando en tu vida. Es el poder de Dios obrando en tu vida. Dile, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Te alabo y te bendigo y te doy la gloria. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de su Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de su Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción, decláralo. Aquí, para mí. Es para tu vida. Es para que tú vivas en victoria. Que se vuelva algo normal en tu vida, mi hermano. Algo normal, el que Dios obre. El que tú seas libre. El que Dios manifieste su gloria y su poder. Declara la palabra de Dios. Declara su poder. Declara lo que la Biblia dice. Y dile, Señor, gracias, gracias. Sí. Con el poder de su Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder
de su Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Sí, Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos la gloria. Gracias porque tú estás aquí. Gracias porque tu poder está aquí. Gracias porque experimentamos tu poder en cada momento, en cada hora. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre. Gracias porque tú haces las cosas. Gracias, Señor. Sí, mi Dios y mi Rey, mi Señor. Mi espíritu y mi alma, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de su Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de su Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Sí, Señor, gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Te bendecimos, Señor. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios?